Bueno, buen día a todos. Gracias por estar presente hoy en la tercera jornada de este Congreso 30.10.000, Conciencia Suelo, por estar a esta hora y este día. La verdad que el tema que nos convoca es muy importante. Mi nombre es Guillermo Rivetti, soy miembro de la Regional APRESID del Campillo. En este caso voy a oficiar como moderador. Les pido que por favor pongamos todos los teléfonos celulares en modo off. No se puede comer en la sala y fumar. Y la modalidad del taller es una presentación que va a dar el disertante y luego va a haber espacios para preguntas. El taller que nos convoca hoy es el tema Mal de Río Cuarto, un tema que nos tuvo nos hizo entrar en pánico el año pasado. Va a disertar acá el amigo Julián García. Julián es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Río Cuarto, especialista en protección vegetal en la Universidad Católica de Córdoba, facilitador y coach ontológico profesional y es director técnico de Oro Verde Servicios desde el 2006 a la actualidad y además es hijo de una gran profesora mía en la universidad que fue Adriana Marinelli, que tanto nos enseñó. Julián, adelante. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por la presentación. Gracias a Presid por la invitación, me siento muy contento de estar acá. Gracias a los que asistieron y muchas gracias a los que estén siguiéndonos desde la web. Bien, Mal de Río Cuarto. Ahí, como recién dijo Guillermo, los datos que voy a presentar básicamente no son míos, son de los investigadores que han generado estos datos por más de 15 años desde que apareció la enfermedad. Y la idea de ver estos datos es encontrar o entender de cómo se explica la aparición o cómo sucede la aparición de la enfermedad. Además, qué lleva a tener epidemias o qué se nos dan las epidemias. Eso es un poco la idea del taller. Tengo entendido que es un taller de 20 minutos de disertación y 20 de preguntas. Me gustaría que sea una y vuelta, si se llega a dar, o sea, preguntas o algo que tengan para comentar. No tengo objeción de empezar y frenar la presentación y hablar de lo que tengan para preguntar. Básicamente, estos fueron los 3 años y un poco la estimación de pérdidas que generó las 3 grandes epidemias de mal de Río Cuarto que tuvimos. 40 millones de dólares, 120 y 50 en la última epifitia en el 2006. Por eso también es una enfermedad interesante de tener en cuenta, de saber manejar por los daños que ocasiona cuando se dan las condiciones. Básicamente le causa un virus, es un reovirus que afecta a gramíneas y que a su vez es transmitido, tiene un vector, es transmitido por una chicharrita. Del Facodes Kuskeli es su principal vector, tiene otros, están estudiados de otros vectores, pero el más importante es este. No se transmite por semilla y ahí empieza a tener un poco la idea de la complejidad de esta enfermedad. Porque si estuviéramos hablando de cualquier otra enfermedad que en realidad llega una espora a la planta, germina, coloniza, germina y ahí empieza a fructificar, o está un patógeno en el suelo y entra a la planta, es más directo, se tienen que dar condiciones, pero es mucho más directo. Esta enfermedad, ¿qué necesita? Además de estar en hospedantes, en la naturaleza, porque tiene que estar en material vivo, tiene que ser tomada por un vector y ese vector ir al cultivo en cuestión, que en este caso sería maíz. Esto es del Facodes Kuskeli en huevo, en un adulto de alas cortas, allá, adulto de alas largas y las ninfas. Son los 4 estadios que podemos encontrar en las oviposiciones, después los adultos. El tema acá es entender
la dinámica poblacional y empezar a entender para qué sirve esto, para qué sirve saber si hay alas largas y son adultos, para qué alas cortas, para qué ninfa, la cantidad de posturas que se pueden ver en los cultivos hospedantes o donde se genera la población de las chicharritas. Y básicamente lo que hace es que cuando pica al maíz y transfiere el virus en un estado, hay síntomas, hay diferentes sintomatología, desde ver únicamente enaciones en rosario, o sea, plantas normales con algunas enaciones en las hojas, hay que tener el ojo para hacerlo, hasta encontrar plantas completamente enanas, de entrenudos totalmente acortados, proliferación de espigas en pico del oro. Ahí podemos ver las enaciones. Hay naciones por ahí dependiendo de los materiales y los híbridos. No quiere decir que el tamaño de la nación sea que tiene más problemas o menos problemas. También uno tiene que ver la planta, a ver cómo está, compararla con una planta sintomática o que no presente enaciones para comparar el tamaño de la espiga. Por una cuestión de ambiente, en maíz uno tiene que estar comparando. Y esa es un poco la sintomatología típica de lo que se encuentra. Acá quiero hacer una aclaración porque yo hace unos 12 años que trabajo en esta enfermedad y trabajando para semilleros o trabajando para algunos pedidos de ensayos, empezamos a ver que los síntomas típicos que uno veía, o ves en naciones muy grandes que antes eso directamente lo relacionabas con síntomas de pérdidas muy grandes, empiezan a cambiar, o sea, vemos plantas casi normales con síntomas de naciones y no podemos diferenciar una pérdida de rendimiento. Entonces eso también hace el mejoramiento que ha llevado todo esto. Estamos hablando de una enfermedad de 1980 a esta parte y con todo un mejoramiento y con intervalos dentro de lo que es la investigación que no se hizo más nada. Por lo menos en cuanto a la parte de investigación en híbridos, no estoy hablando de los semilleros, ¿está bien? Dentro de lo que son hospedantes, o sea, o dónde podemos generar las poblaciones, o sea, eso también es interesante. En todos estos cultivos y malezas gramíneas se encuentra Delphacodes. Básicamente en lo que nosotros tenemos en la zona, avena, trigo, centeno, cebada, algo de cebada se encuentran, y dentro de estos 4 cultivos que hacemos, la avena es uno de sus preferidos en cuanto a lo que es la producción de población. ¿Cómo viene hasta acá? Después de haber entendido que era un virus, que tenía un vector, cuál era el vector, dónde estaba el vector, lo que se generó fueron siembras, en esa época eran 8 híbridos en esas campañas, se hicieron siembras una vez por semana y se logró tener el pico poblacional, o sea, el daño poblacional o el daño en cada híbrido en las diferentes fechas de siembra. Así se empezó a entender que una estrategia de manejo de esta enfermedad era la fecha de siembra. Básicamente es una evasión, o sea, uno empieza a sembrar, cuando tiene los picos poblacionales deja de sembrar y cuando ese pico baja continúa sembrando. Esa fue la herramienta y es la herramienta más importante que tiene el manejo de esta enfermedad. Entonces, se empezaron a seguir en años severos, en años moderados, y lo que te da las curvas es que básicamente mediados de noviembre se generan los picos poblacionales. ¿En qué puede fluctuar eso? En la población del año que se haya generado, en la condición del año, temperatura, humedad, calidad del alimento en donde están. Eso va a hacer que la fecha o los picos se muevan, pero se van a mover siempre en esos estadios. Otra investigación interesante que se realizó en diferentes momentos fue entender dónde o qué cultivos eran los que realmente generaban población de los vectores. ¿Y por qué estoy hablando del vector? Porque es el vector el que me va a llevar la enfermedad al maíz.
Entonces se entendió que avena es uno de los mejores hospedantes o los mejores cultivos para generar población de chicharrita. Cualquier avena no, le gustan cultivos que estén estresados básicamente, aireados, porque tiene condiciones de que no le gusta la humedad, más bien es preferible una cuestión seca, templada. Entonces, en un cultivo así, que esto es avena pastoreada o sobrepastoreada, ahí está, se pueden llegar a agarrar unos 38.000 individuos o alas largas cada 100 golpes de red. O sea, en algo que uno piensa que no tiene población o no tiene nada, es donde se generan las poblaciones. Y bueno, y este otro estudio también interesante de un seguimiento de diferentes localidades, de diferentes niveles de cultivos, y para ver cómo fluctúan en diferentes años las curvas poblacionales. ¿Para qué estoy mostrando todo esto? ¿Para aburrirlos? No. Básicamente lo que estoy haciendo es dándole el fundamento para después todas las otras preguntas que vengan. O sea, lo que quiero demostrar es que hay muchos años de investigación, de muy buena investigación de calidad, y que eso avala un montón de conocimiento en esta enfermedad. ¿Cuál es la diferencia que tenemos? Es que los sistemas cambian. En realidad los que cambiamos los sistemas somos nosotros. Entonces, lo que en esa época se investigó era un sistema. Estaba entrando la siembra directa, no teníamos cultivos de cobertura, había más ganadería. Entonces hay que entender a ver qué es lo que puede estar pasando con lo que nosotros estamos generando en este momento. ¿Partiendo de dónde? Desde las investigaciones que se hicieron. Otra investigación muy interesante, y por eso también la traigo, es la siembra directa. La introducción de siembra directa no solamente ayudó en esta enfermedad a empezar a sembrar antes, por el movimiento del suelo, sino también el uso de fertilizantes, la mejora en el arranque del cultivo, investigaciones como momento de infección. O sea, el maíz lo puede picar en cualquier momento de la chicharrita. Ahora, es importante entender que hay una ventana de entrada del virus. El virus puede entrar en cualquier momento también, pero se demostró que hasta la tercera hoja es el momento donde uno tiene que escaparle a la llegada de la chicharrita, o con mejoramiento, con terápico de semilla o con la fecha de siembra. Después de ahí no es que no se encuentra dentro de la planta, sino que la tasa de crecimiento de la planta es mayor a la tasa de replicación del virus dentro de la planta. Por eso no se ven los síntomas tan marcados o el grado 3, que es tan perjudicial para la producción. Y con todo esto se genera un sistema de alarma, porque al investigar las poblaciones, la fluctuación poblacional, se entendía que las diferencias de temperaturas, precipitaciones del año generaban las fluctuaciones de densidad poblacional. Con eso se genera un sistema de predicción. Básicamente, ¿qué se toman? Temperaturas máximas, lluvias de 3 meses, y con eso se puede inferir si el año es moderado o severo o leve. ¿A eso con qué lo tendríamos que acompañar? Básicamente con un monitoreo de la población de la chicharrita. A ver, el año es severo, bueno, fijémonos qué población tenemos. Y acá me quiero detener en el siguiente tema. Para uno hacer un monitoreo y saber si tiene un pico poblacional, no basta con ir una sola vez a un campo, pasar la red y contar los individuos que hay captura. Porque con eso uno no puede entender si estamos dentro del pico, estamos entrando o saliendo del pico. Uno puede entender qué cantidad de individuos encuentra, que eso es importante porque dice, bueno, estoy encontrando una gran cantidad, estoy encontrando poco, nada. Pero para hacer y decir que tenemos un problema o hay una alta población de chicharritos, estamos dentro del pico poblacional donde nos puede afectar a la siembra, tenemos que hacer un monitoreo para entender en dónde estamos o en qué momento de estos picos estamos. Y en base a eso también tener en cuenta lo que nos da la predicción del año, si es severo, si es moderado, y cotejarlo con lo que tenemos en poblaciones.
Para eso también hay que tomar una serie de zonas, de lugares, e ir siempre al mismo lugar, la metodología la misma. Y después, la otra investigación interesante que después del 2006 se adoptó en el 100% de los híbridos es el uso de terápicos de semilla. Este fue uno de los primeros trabajos que se realizó con el uso de terápicos, o se podrían decir terápicos porque no iban a semillas, sino que iban al fondo del surco. Si ustedes ven ahí los productos que hay, súper amigables. Lo que se logró es, con un control, con un híbrido con tolerancia y sin tolerancia, se hicieron diferentes ensayos y se evaluaron las incidencias y severidades para esos mismos híbridos con los diferentes terápicos. Y ahí se encontró que es un manejo excelente. Ahora, si se fijan la fecha, ya se sabía del 95 que el uso de terápicos de semilla, 85, perdón, se sabía que el uso de terápicos de semilla era súper interesante para el control de esta enfermedad. Básicamente porque si bien la chicharrita transmite al picar, no es instantáneo. Hay otros virus que son instantáneos, como en trips, tiene raspa y ya está transmitiendo el virus. Esto tiene un periodo en el cual un terápico de semilla llega a controlar al insecto antes de que transmita el virus. Por ahí no en todos los casos, pero es una muy buena herramienta. Y esto se pudo ver después de 2006, ¿por qué? Porque básicamente, si bien había buenos comportamientos en materiales en esa epidemia, los mejores comportamientos se dieron con materiales que estaban curados con insecticidas. Y los peores comportamientos eran con materiales que se vendían sin insecticida terápico de semilla. Bueno, en la última campaña, estos datos son públicos, se hicieron con la red de ACREA. Un poco para explicar lo que se hizo, se tomaron 5 localidades, las cuales se habían sembrado mediados de noviembre, o sea, estaban en la fecha de siembra problema, y de esas 5 localidades se encontró solo en una donde se pudo evaluar estos niveles de enfermedad en 25 híbridos. ¿Cuál es la idea de esto? La idea no es mostrar los híbridos, cuál se enfermó más o cuál se enfermó menos. La idea de esto es entender que tenemos comportamientos, se siguió trabajando y habría que seguir trabajando. Porque esto muestra claramente que de estos 25 híbridos tenemos uno de muy buen comportamiento. Y esta es la severidad. Para que se entienda, si bien es una escala de la que evaluamos nosotros, va de 0 a 3, está un poquito pasada del medio. Pero en el año 2006 teníamos lotes con 2,8 de severidad. Eran lotes que uno entraba y el maíz le daba todo al pecho o más bajo. Y básicamente, creo que un poco lo comentó Guillermo al inicio, el tema del monitoreo. O sea, para saber dónde estamos parados hay que salir a monitorear. Hay que salir a ver qué niveles poblacionales tenemos. Hay que poner en práctica las fórmulas de modelo del año. Hay que buscar, hay que saber identificar. Fíjense en trigos guachos. Y esto es lo que digo al saber identificar, ¿no? Estos son 100 golpes de red. O sea, dentro de esto tenemos un montón, una población altísima. Acá hay que empezar a saber ninfas, adultos, psicadélidos, que no tienen nada que ver. Y dentro de eso lo que es mejoramiento genético. Nosotros lo que hemos hecho, no todos los años se logra, pero bueno, poner híbridos que son susceptibles con los híbridos que quiero probar y fíjense, la diferencia está a la vista. Esa es la forma que creo que hay que probar los materiales y cuando uno dice o lee un marbete de un híbrido, cuando dice de buen comportamiento, bueno, ¿comparado con qué? ¿A qué nivel llegó ese año el material susceptible? Porque lo que nos pasaba es que veíamos que teníamos consulta y nos decían que tenían híbridos de buen comportamiento. ¿Y cuándo lo probaste? El año pasado. Y yo el año pasado estuve haciendo ensayos y me costó generar la enfermedad. Entonces no puedo comparar o no puedo asegurar si ese híbrido tiene buen comportamiento.
yo. Los niveles, también eso, este año se van a presentar los datos de ese ensayo que se evaluó y hay algunas diferencias porque se veía enfermedad, se veían niveles de enfermedad, pero los rendimientos por ahí no fueron la disminución que uno esperaba. Entonces eso también habla en cuanto al mejoramiento o en cuanto a la plasticidad de los híbridos, que no la conocemos. Y un poco como para terminar y para entender, fíjense, el 2006 fue la última gran epidemia que tuvimos de mal de Río Cuarto. Nosotros seguimos prestando servicios de monitoreo a algunas empresas y a algunos semilleros. Y fíjense cómo fluctúan las poblaciones en los diferentes años. Fíjense este año, 2.400 horas largas. ¿Y alguien se acuerda de haber tenido o pensado en mal de Río Cuarto en el 2013-2014? Fíjense, el otro año cambia completamente. No porque un año tenga altas poblaciones o se generen poblaciones, al otro año me quiere decir que eso va a quedar dando vuelta. Porque tiene que pasar el invierno. Dependiendo de las condiciones que tengan, esa población, ese individuo va a sobrevivir o no. Fíjense el otro año. Por ejemplo, este año nosotros encontramos lotes aislados con niveles altos de mal de Río Cuarto. Pero como uno no la busca o como uno no está viendo la enfermedad, por ahí pasa desapercibido. Y son lotes aislados. O sea, todos los años se pueden encontrar mal de Río Cuarto o alguna planta con mal de Río Cuarto. El tema es saber cómo buscarlo y qué buscar. Y esto fue la última campaña, antes de esta, que no hicimos más servicio, justo. Lo que hicimos fue salidas después de las consultas a ver y a chequear los niveles. Entonces, un poco para ir cerrando, monitoreo vector y la condición del año, o sea, saber qué predisposición tiene el año para la enfermedad, fecha de siembra, elección de híbridos. Elección de híbridos cuando yo sé que estoy sembrando en un lugar complicado y en una fecha complicada, porque después puedo elegir el híbrido para otra cosa, para alta producción. ¿Y qué pasa con los cambios en el sistema, básicamente? Y acá como final o como cierre en la conclusión sería, ¿por qué estos cerebros al rojo vivo? O sea, no por cabezas quemadas. Básicamente lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a pensar por qué tomamos las decisiones o para qué tomamos esas decisiones. O sea, entender en el sistema que estamos, si estoy en Río Cuarto, en la zona, saber que tengo la posibilidad de tener esa enfermedad, conocer cuáles son las mejores estrategias para evadirla o para no tenerla, la elección de híbridos, los terápicos de semilla, y hacernos cargo de lo que hacemos, básicamente. Porque después estamos generando una fecha de siembra que no es la óptima o no es la adecuada con algunas cuestiones y después pretendemos que hay un híbrido que no fue diseñado para eso, se comporte como se tenga que comportar. O sea, es tener en cuenta y ponernos, hacernos presentes en las decisiones. O sea, tener la responsabilidad de que las decisiones que tomamos las estamos tomando. Y si algo no lo tuvimos en cuenta, el problema es nuestro, o el error fue nuestro. Para eso, un equipo de trabajo, porque todos los datos que mostré del laboratorio no los puedo hacer solo, es con un equipo. Y creo que desde ahí es que hay que trabajar. Y más ahora que la cantidad de datos y la cantidad de decisiones y la toma de decisiones es tan grande que creo que una persona no puede llegar a entender la dimensión de la cantidad de información que hay que manejar. Así que muchísimas gracias. Tenemos un video ahora. Bueno, mío. Tuyo.
Bueno. Sí, no, ya está. No sé si este me parece que es el institucional nuestro, que en realidad no es el que querías pasar vos, me parece, ¿no? No, bueno. En realidad este va en estos talleres porque el programa REM, que es quien organiza este tipo de talleres, ahora además incluye, además de malezas, plagas y enfermedades. ¿El tuyo lo querés ver? No lo tengo acá. Ah, bueno, listo, está. Vamos a dar espacio a las preguntas entonces. Mientras voy alcanzando el micrófono, te quiero preguntar, vos ahí en un momento nombraste los cambios en el sistema y para nosotros que estamos bien en el suroeste arenoso allá de Córdoba, que venimos trabajando con cultivo de cobertura o de servicios invernales, que son básicamente en base a centeno en su gran mayoría, y que es un hospedante del vector, ¿qué importancia le das al centeno ese metido en el sistema en cuanto a peligrosidad o no? ¿Y qué importancia le das al corte del cultivo de servicio entre el corte del cultivo de servicio y el cultivo de verano que vamos a implantar, en este caso maíz, en cuanto a peligrosidad? Preguntón. Bueno, Bueno, es toda una pregunta esa. Dentro de lo que son cultivos de hospedantes para el vector, centeno no sería uno de sus mejores hospederos. Si bien se puede criar ahí, lo primero que habría que hacer es separar en calidad de cultivo de cobertura. Vos sabés que hay diferentes calidades. Hay quien hace 10 kilos de centeno como para hacer algo, y hay quienes hacen 30 kilos con fertilizante como para generar un nivel de materia seca importante como para que genere el propósito de un cultivo de cobertura. Y dentro de eso, lo que la investigación me hace entender es que el cultivo ahí, el más problemático, sería el que se hace con baja tecnología. ¿Por qué? Porque nos deja bastante aireado el lugar, puede estar estresado, entonces ahí se genera una población o se puede generar una población. No así en un cultivo denso, como en trigos de alta producción también. Y a esto, ¿a dónde lo tomo? Lo tomo básicamente en la cuestión de avenas. Avena es un cultivo que le encanta, pero no le encanta una avena de producción de semilla. Le gusta la avena estresada, la avena pastoreada. Entonces, porque hay todo un comportamiento ahí atrás del insecto. Porque no es que le guste el cultivo malo, sino que ahí tiene condiciones de temperatura que son buenas, de humedad que son buenas, la calidad del alimento que le entrega al estar estresada la gramínea es mucho mejor. Ustedes entienden que para todo chupador busca plantas estresadas porque es mucho más fácil tomar el alimento. Entonces, sin irme de la pregunta, creo que habría que investigarlo. Y dentro de lo que es el cultivo, lo que hay que entender es que el cultivo en su mejor momento, en lo que es cultivo de servicio, uno lo está secando. Entonces, si la población ahí son ninfas, ya está. O sea, muchas van a quedar ahí dando vuelta, pueden pasar a las largas, pero la población es la que está y no se va a generar otra. Se van a ir a lo que venga. Lo que habría que tener en cuenta es tener cultivos de coberturas malos, hacer la siembra del maíz y secarlo, y tener la población dentro del lote. Entonces, ¿dónde va a ir? Al maíz que nace. Es lo mismo que pasaba, no lo mostré por una cuestión de tiempo, el estudio que se hizo con control de malezas. Allá por 85 o 90, claro, los mejores productos que se estaban probando, más se enfermaban mal de Río Cuarto. Y básicamente, ¿por qué? Porque lo único que tenía para picar era el maíz. En los testigos o en los productos que se estaban utilizando para control de gramíneas, que no eran tan buenos, el vector se dispersaba. Había una dilución del vector, no iba todo el maíz, sino que se dispersaba en las malezas que tenía dando vuelta. La segunda cuestión acá, no dejemos enmalezar el maíz. No es dejar enmalezar para no tener la enfermedad, sino entender cómo funciona. Lo que no dije, que el vector, la chicharrita, no le gusta el maíz, porque si le gustara, tendríamos mal de Río Cuarto todos los años. Mirá vos, no llegó todavía ese teléfono. Bueno. Julián, no, bueno, avanzando.
Este año puntual, vos hablabas de las alertas y darle bolilla a las alertas. Bueno, este año tuvimos en la zona una alerta importante de cantidad. Era preguntarte, qué veías? Dos cosas. Mi mirada como productor fue, escuché la alerta, más allá de que haya tomado, digamos, en cuenta eso para hacer algún cambio a nivel de producción, mi sensación, pero es mi sensación y no la tuya, que sos el que estás en el tema, fue, si querés, creo que no se dio en la dimensión que esperábamos debido a la alerta, que realmente era una alerta importante. Entonces, bueno, primero era preguntarte qué realmente viste que ocurrió. Y si es, digamos, si estoy en lo correcto respecto a mi apreciación de que hubo poco efecto, ¿a qué se lo atribuís a eso? O sea. Bien. Opinión completamente de mi parte. Creo que fue una alerta no tan alerta, básicamente. Porque lo que se hablaba era de una ida a ver que había 500 alas largas y no se decía más nada, que era una población alta. ¿Comparado con qué? ¿En qué momento se dio eso? O sea, y después fines de noviembre. O sea, si es el final del pico poblacional, todo lo que se sembró antes de eso ya estaba. Y la segunda parte con eso, que no lo mencionaste, que es ahí donde yo me preocupé y fue donde empecé a atender consultas, básicamente por una cuestión ética. Se recomendaba una aplicación de un insecticida. Entonces, yo tuve después productores que me vinieron a ver y me dijeron, está lindo el maíz, maíz de octubre. Aplicó en B8 el tipo ese, un insecticida. Básicamente por la alerta que se generó. El tema es que si uno va a pasar algo, o sea, que ponga las cosas claras, porque hay productores que entienden mal de Río Cuarto, le están recomendando una aplicación de un insecticida y salieron a aplicar en B8, B10. Y hay otros tipos que fueron a aplicar en el barbecho, no habían sembrado y fueron a aplicar. Entonces, el ensayo, básicamente donde se evaluó y donde hubo mal de Río Cuarto, se aplicó insecticida antes de la siembra. Y se aplicó después del nacimiento del maíz también, un insecticida. Está demostrado que la aplicación de insecticida solo baja un 20% la incidencia comparado con no aplicarlo. 4 aplicaciones, una vez por semana, desde que nace hasta que llega a 3 hojas. O sea, no es recomendable. Lo que sí es recomendable es el uso de terápico de semilla, como insecticida. Entonces, la alerta, ¿qué me parece? O sea, uno ve esa parte, también ve que pone de vuelta en evidencia que sigue estando presente la enfermedad, que está la enfermedad en la región, pero yo mostré un montón de otros años donde si salíamos a monitorear encontrábamos vectores y en altas poblaciones y no se dijo nada. Entonces, creo que para hacer una alerta hay que hacer lo que se hacía, o sea, salir a muestrear desde agosto hasta septiembre en diferentes lotes, una vez por semana, y generar y construir una curva poblacional para saber qué está pasando. Eso sería una alerta. Sí. Una consulta. Vos hablaste mucho de los hospederos referidos al insecto vector. ¿Tenés alguna información de algunas especies, pero que sean hospederas de este virus, digamos, y que puedan actuar incrementando el problema en el maíz? Vos te referís a lo que sería el hospedero del virus en la maleza, digamos. Exacto. Perfecto. No lo nombré del otro lado de donde mostraba la parte de hospederos, estaba la parte de malezas, y básicamente necesita sobrevivir sobre cultivos verdes. Entonces, sorgo de Alepo, gramón, todas especies que tengan reservorios y que se puedan estar ahí, es de ahí donde adquieren después el virus, porque además son especies que les gusta estar y después pasan a otras especies gramíneas.
Muchas veces lo que nos pasa es que no vemos síntomas, o rara vez. En trigo se ven síntomas, pero es difícil. En avena se ven síntomas, pero tiene que estar muy atacada. Lo que no quiere decir que el virus esté adentro. Y la incorporación, algo que no dije, es que la tiene que adquirir alimentándose al virus. Y una vez que lo adquirió ya queda adentro del insecto. Pero no pasa a sus generaciones. O sea, no pasa de la madre al huevo y la ninfa nace infectada, sino que la ninfa tiene que nacer, que por lo general nace en una planta que seguramente está infectada, porque donde oviponen son justamente los hospederos, donde puede también ser reservorio del virus. Entonces, al picar ahí, vuelve a adquirir el virus. Tampoco hablé de la tasa de transmisión, déjenme, justamente estás hablando, la tasa de transmisión es bajísima. Se entiende que de 1 cada 10 chicharrita es portadora del virus. Ese estudio se hizo, es más o menos el número que se llegó. Entonces imagínense el nivel de alas largas que tenemos que tener para generar una epidemia en las 55.000 plantas de maíz que estamos sembrando, por lo menos en la zona, promedio. Juli, yo te quería preguntar, ¿qué representatividad tiene ese monitoreo y esa alerta que se largó cuando me parece que, si no te malinterpreto, digamos, esto varía en función de cada lote, ¿no? Uh-huh. Y es un dato, o sea, tampoco uno puede negarlo, ¿me explico? Porque es un dato, o sea, están ahí, las contabilizaron y es todo un dato. Lo que habría que entender es cuántos lotes similares o qué superficie similar hay a esa para generar una población. Lo que tampoco dije es que Guillermo March hizo el análisis el año pasado de cómo iba a ser el año, y el año daba severo. Las condiciones estas de temperaturas de los meses y las precipitaciones que hubo, el año dio severo. El tema que años severos o que la predicción sea severa no quiere decir que venga acompañado de mal de Río Cuarto, porque lo que hay que terminar de entender es qué nivel poblacional tenemos y cuándo se dan los picos. El video ese que hablaba, perdón, si ustedes después tienen tiempo, hay un video, es una propaganda, un poco para salir de lo que estamos hablando. La propaganda esa que se alinean los planetas de una bebida muy famosa, cordobesa, de Branca. Bueno, que el tipo viene caminando y dice, che, el fin de semana tengo la casa de mis tíos, de la quinta. Uy, qué bueno. Y yo vienen en intercambio unas noruegas, amigas de mi hermana. Uy, qué bueno. Y sale uno caminando y dice, no, pero va a estar lloviendo. Y dice, no, pero en Necochea. Va a estar buenísimo, dice la noche. Bueno, y siguen caminando y dice, yo tengo una caja de Fernet. Y se van alineando todos los planetas. Esto básicamente es eso. En general, las partes de epidemias o las epidemias que se dan de enfermedades son alinear que todos usamos el mismo material o los materiales son susceptibles, que hay niveles poblacionales altos, que el virus está presente y que la fecha de siembra fue puesta donde estaba el pico poblacional. Se dan cuenta de todo lo que hay que juntar y encima lo juntamos. Cada tanto se junta. Sí, quería decirte lo siguiente. A ese alerta le faltó un dato y era saber si realmente la población estaba infectada o no. Uh-huh. Te digo porque yo lo hablé con Gabriel en su momento, sí, y le dije exactamente eso. Antes de largar el alerta tendrían que haber dicho está infectada la población o no para saber realmente a qué atenerse. Totalmente de acuerdo. Después el otro tema que vos haces mucho énfasis, que es los terápicos de semilla. Los terápicos de semilla actúan hasta cierto nivel de infestación. Uh-huh. En bajos niveles de infestación son muy eficientes, pero cuando los niveles son altos, lo único que te garantiza un buen comportamiento es la calidad del híbrido y realmente su tolerancia. Lo que pasa es que esto es lo mismo que espiroplasma, como aparecen cada 10, 12 años, hay un montón de generaciones de técnicos intermedios que no la conocen. Entonces van desapareciendo. Quienes conocimos la del año 81, te puedo asegurar que eso fue de terror. Uh-huh. Digamos, lo lamentable, no lamentable, es que solamente se dio en el oeste y no se dio en la zona núcleo maicera, sino posiblemente los avances hubieran sido más rápidos todavía. Yo te puedo asegurar que pararte en la punta de un lote y ver el alambrado del otro lado con maíces de 60 a 70 centímetros era dramático. Bien. Entonces, yo creo que esto hay que tomarlo en cuenta. Cuando hay una alerta hay que tomarla en cuenta. Sí. Indudablemente se dieron, como vos decís, se alinearon los planetas este año.
un trigo que llegó a final de ciclo perfectamente bien, se prolongó, entonces el maíz temprano zafó y lo agarró al tardío porque era lo único que tenía presente en ese momento. Sí. Sí, pero así todo, la incidencia que hubo no fue una incidencia de una epidemia. No, incluso te digo, llegó hasta la altura de... En la provincia de Buenos Aires casi no se vio. Llegó hasta la altura de Saliqueló, más o menos, Perfecto. a Miguel Riglos, hasta esa altura. Lo vi bastante sobre Pico, Trenel y lo que fue la zona de Rancul, que Bien. fue tal vez la más Sí. damnificada, ¿no? Sí, sí, sí. Con respecto a terápicos, sí, es totalmente entendible. Un terápico tiene una eficiencia de control del 90% y como cualquier producto químico, a medida que uno aumenta el inóculo inicial, seguís teniendo el 90%, pero al aumentar el inóculo inicial te van quedando cosas por fuera. Y después lo que yo haría hincapié ahí en la calidad de curado, en la dosis. O sea, hay curado profesional, habría que ver qué rango de dosis estamos usando del terápico, porque siempre hay rangos de dosis. Entender que por lo menos para la zona de Río Cuarto usar las dosis más altas y la calidad de curado. Bueno, se nos está terminando el tiempo. Yo creo que como para cerrar, como tantas cosas en un sistema complejo, no es tan lineal y tan simple, es una multiplicidad de factores que tienen que darse y mientras más entendamos cada factor que actúa, mejor podemos intervenir. Te damos las gracias, Julián. Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, cerramos este taller. Muchas gracias.